tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Secretos Revelados. Hoy estamos a punto de embarcarnos en la primera parte de un viaje increíble para descubrir las respuestas a uno de los grandes interrogantes de todos los tiempos. ¿Existe alguna prueba que muestre si en verdad hubo un diluvio universal como la Biblia asegura? ¿A qué responde una extraña embarcación vista hoy a 2000 metros de altura en el Monte Ararat? ¿Puede ser el Arca de Noé? ¿Qué nuevos descubrimientos nos ofrecen las fotos satelitales en nuestra búsqueda del Arca? Os invito entonces a compartir tal vez el misterio más fascinante desde el principio de la humanidad. Nuestra búsqueda del Arca de Noé no se refiere a ninguna misión religiosa. Antes que nada, esta es una búsqueda arqueológica para determinar si este antiguo misterio es cierto o es una fábula. Finalmente, nuestra búsqueda es para encontrar a la propia arca. El arca es quizás el artefacto religioso más debatido y conocido en el mundo. Investigadores de arte y estudiantes se han hecho preguntas muy serias y controversiales. En realidad fueron llevados a bordo cientos de animales en un inmenso bote para sobrevivir a un diluvio devastador. ¿Cómo es que un bote, inclusive uno inmenso, abrigó a todas las especies de animales del mundo de hoy? ¿Cómo pudieron 8 personas hacerse cargo de cuidar y alimentar a todos esos animales durante todo ese año? Hay varios reportes de personas que afirman haber visto el arca en el Monte Ararat. Y sin embargo, docenas de expediciones que han subido en su búsqueda han vuelto con las manos vacías. Ya sea que esté arriba o no. ¿Los testimonios reportados del arca sobre el Monte Ararat en Turquía serán ilusiones de fanáticos religiosos? Tal vez solo sean reportes oculares inocentemente equivocados. Si es así, ¿qué relación tienen la madera tan antigua y los artefactos encontrados en lo alto de esta montaña sin árboles? Durante muchos años pensamos que las respuestas a estas preguntas se habían perdido con el tiempo. Pero ahora la tecnología moderna y nuevas exploraciones arqueológicas están empezando a aclarar muchos de los secretos olvidados hace tiempo de la historia de Noé. A mediados de 1950, el Monte Ararat finalmente reveló su primera pista física del siglo XX acerca de la existencia del arca y su ubicación. Ese sería el comienzo de una serie de exitosos días descubriendo los secretos del arca. Un ingeniero en demoliciones francés llamado Fernand Navarra llegó a interesarse en el arca mientras servía en el ejército cuando era joven. Navarra inició la primera de una serie de expediciones al Monte Ararat en 1952. Nuestros guías kurdos nos habían abandonado en el nivel más bajo de la montaña, así que hice lo posible por seguir yo solo. No iba a poder encontrar el arca al descubierto, pero sí vi una sombra oscura bajo el hielo glacial. Entonces supe que debía regresar para descubrir lo que podía ser. Navarra volvió en julio de 1955 acompañado de su pequeño hijo Rafael. Lo que vemos aquí es una película filmada por Fernand Navarra y su hijo durante la expedición. 1955 fue un año caluroso y se derritió gran parte del glacial. Yo sabía que si tenía la oportunidad de ver el arca, podría ser ahora. Rafael fue el primero en ver algo. Cuidadosamente, Navarra se fue introduciendo dentro de una profunda hendedura de 4050 metros de altura. La madera se veía con facilidad, pero estaba congelada en el hielo. En ese momento no tenía idea de lo grande que era. Lo que Navarra extrajo del hielo fue un madero cortado con hacha de 1,5 metros. Yo había soñado con esto. Rafael y yo estábamos tan emocionados como si fuera Navidad. Traté de bajarlo de la montaña atravesándolo en mi mochila. Estaba muy pesado. No podía equilibrarme. Me sentí muy mal por tener que partirlo, pero de todos modos hubiera tenido que hacerlo después para que lo examinaran. Fue motivo de orgullo y un largo sueño hecho realidad. Pero, ¿en verdad era madera del Arca de Noé? Se determinó que el tipo de madera que descubrió Navarra no se encuentra cerca del Monte Ararat, que no hay ningún bosque a 400 kilómetros alrededor de esa montaña.
El propio Navarra llevó a examinar un fragmento de madera a 3 laboratorios. Y todos ellos coincidieron en que la antigüedad de ese material era de 5.000 años, acorde con la historia bíblica del diluvio. La Biblia dice que Dios decidió destruir las cosas vivientes porque el hombre estaba viviendo en corrupción. Aparte de otros pecados que hayan cometido aquellos hombres, los registros arqueológicos demuestran que era una especie increíblemente violenta. Bueno, es cierto que la violencia siempre ha sido parte del ser humano. La mayoría de los escritos de los antiguos griegos y hebreos indican que había demasiada corrupción y brutalidad entre la gente. Se cometían muchos crímenes y en verdad la vida humana era despreciable. Pero Dios vio que un hombre y su familia eran rectos. El hombre al que llamaban Noé. La Biblia nos dice que Dios le habló directamente a Noé diciéndole: voy a acabar con todas las personas por quienes la tierra está llena de violencia. Así pues, las destruiré. La lectura de la Biblia nos cuenta algo sobre Noé. Lo que sabemos es que tenía una esposa. Juntos tuvieron 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. Ya que Noé era un hombre justo que caminaba con Dios, todos ellos, incluyendo a las esposas de los hijos de Noé, podrían librarse del diluvio. Solo 8 personas en total. Hay quienes afirman que la historia de Noé y mucho de la Biblia no son más que antiguas leyendas con un poco de base y verdad. Pero cuando los científicos han ido en busca de hechos, se han encontrado con algunas sorpresas. Charles Berlitz, autor de muchos libros, incluyendo El Arca Perdida de Noé, es un gran lingüista que ha estudiado a fondo lo que se dice del diluvio y de Noé. En todas las culturas que he estudiado, la historia de Noé y el diluvio son, como quien dice, idénticas en todos los diferentes idiomas antiguos, ya sea persa, babilonio, antiguo egipcio, chino. Es el nombre de Noé. Esto no solo aparece en la Biblia cristiana, sino también en el Corán, que es como la Biblia, pero islámica. Ahí cuenta la historia de Noé, o Nuh en arábigo, quien escapa del diluvio en un arca con su familia. Estas declaraciones apoyan la leyenda de Noé, pero ¿existe alguna evidencia arqueológica que respalde estas historias? Los demonios fueron encontrados en varias tablillas cuneiformes acadias, sumerias y babilónicas que ahora se encuentran en el Museo Británico. Se han encontrado testimonios del diluvio en ciertos caracteres chinos, los cuales realmente datan de hace mucho tiempo. Encontramos evidencia histórica de ambos, de Noé y el diluvio. 272 referencias, para ser exactos, en cada civilización y cultura alrededor del mundo, incluyendo las culturas azteca e inca que descubrieron los españoles en el Nuevo Mundo. La altura del monte Ararat llega a cerca de los 5.000 metros, cubriendo unos 38 kilómetros cuadrados. Por una perspectiva personal de esta amenazante montaña y sus interminables retos, visitamos al Dr. John Morris, un profesor geólogo que lleva 15 expediciones al monte Ararat. Son muchas las montañas que he escalado, pero el monte Ararat creo que es brutal. Es lo peor que he podido escalar. Si mira uno la montaña desde la parte sur, se ve que es un cono volcánico muy lindo, pero por el otro lado hay un cañón increíble llamado el Ajora Gorge. Mide casi el doble de altura que el Gran Cañón. Hay paredes rocosas verticales que son inescalables. Está cubierto de hielo todo el año y ese hielo está desgastando las capas volcánicas, produciendo avalanchas. Todas las tardes se produce una tormenta sobre la montaña y a veces el viento corre a más de 160 kilómetros por hora. Pero ni las siniestras leyendas ni los peligros al escalar han hecho desistir a miles de personas de buscar determinadas respuestas. Han estado retando a la montaña durante cientos de años. Sabemos que el sumo sacerdote caldeo, el historiador Berosis, visitó el sitio como en el año 475 AC y describió un considerable fenómeno que presenció, diciendo que era muy sencillo descender al arca en lo alto del glaciar donde se encontraba. Jerónimo, que fue historiador egipcio en el año 30 AC, fue el autor de una historia de la antigua Fenicia, la existencia del arca sobre el monte Ararat.
En el mismo periodo, también Nicolás de Damasco, el biógrafo de Herodes el Grande, contó del desembarque del arca cerca de la cumbre del Ararat y reportó que todavía había madera allí. De acuerdo a la Biblia, el Señor instruyó a Noé para construir el arca de ciprés para poder sobrevivir al diluvio. Obviamente el ciprés tenía que ser muy fuerte. ¿Qué clase de madera era exactamente? Esa madera lleva un proceso diferente al de las demás. En Israel, en los viejos días, tenían un árbol muy particular. Le separaban la corteza, recogían la savia y la usaban como pegamento. Cuando se endurecía no podía romperse, ni siquiera se rompía de las orillas. No hay árbol de triplay, pero tenemos triplay. Quizás es ciprés procesado, una especie de proceso de laminado. Sea o no procesada, se usó esa madera. La embarcación fue increíblemente fuerte debido a sus inmensas proporciones. Una longitud de 300 codos por 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Un codo medía como 45 centímetros. ¿Qué tan grande era? Tenía 1.500.000 pies cúbicos de espacio por dentro, lo que equivale a 70 vagones de tren. Para poder tener una mejor perspectiva, hay que pensar en un edificio de 4 pisos y como de una calle de largo. Ahí la tienen. Dios le dijo a Noé que hiciera el arca con planta baja, primer y segundo piso. La construcción del arca duró muchos años. Los vecinos de Noé llegaron a reírse y a burlarse de él y su familia hasta que se completó el trabajo. La construcción a mano de una embarcación de esa dimensión tan enorme confunde la mente. ¿Cómo le fue posible a Noé haber construido el arca a tan grande escala, como lo indica la Biblia, sin el uso de la tecnología moderna? Si vemos las evidencias que nos aportaron antiguas civilizaciones, descubriremos que entre más retrocedemos, más sorprendentes serán sus logros. Los antiguos minoicos eran muy avanzados. Algunas de las reconstrucciones de sus templos que fueron destruidos catastróficamente revelan que tenían tremendas habilidades. Habilidades arquitectónicas en diseño artístico. Vemos sus piedras grabadas, ventilación natural y aire acondicionado. Cuando uno va a Egipto y ve algunos de sus artefactos, muchos de ellos son electrochapeados. Algunos han sido encontrados literalmente en todo el antiguo mundo. También eran capaces de hacer baterías y generar electricidad.